Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy hablaremos de Linux en el escritorio. Una de las bromas más típicas que hacemos generalmente son decir que este año, sí que sí, es el año de Linux en el escritorio. Y cada año que pasa hacemos la misma broma y cada año que pasa eso no es verdad. Pero resulta que yo he estado haciendo una serie de pruebas este año, estos últimos meses, porque si bien es cierto, hacía todo absolutamente con el Chromebook, bueno, por una circunstancia surgió que podía utilizar de la basura un equipo HP ProLiant antiguo con CPU de Celeron, muy antigua, una CPU del 2009, y busqué un Linux para poderlo utilizar. Instalé un Linux que se llama Antix, con X, Antix Linux, en su versión 16, y la verdad es que funcionó bastante bien. De hecho, algún Hanout lo emití utilizando ese equipo de la basura con el Antix Linux, que es un Linux que es muy sorprendente, porque según lo dejas instalado, aparece que al arrancar está ocupando solamente 170 megas de RAM. Como el equipo tenía 2 gigas, iba más que sobrado. Ocurrió que luego encontré muy barato, bueno, el tipo pedía 180 euros, pero yo se lo dejé en 130, un MSI Cubi con CPU Celeron 3205, 4 GB de RAM y 120, o no, 130, no me acuerdo, gigas de disco SSD, perdón, y además muy bueno, de Samsung. Y entonces dije, bueno, pues tan barato lo voy a coger. Y bueno, intenté hacer exactamente lo mismo. Como ya había tenido cierta experiencia con el Antix, quise instalarle, pero lo primero que intenté fue instalar un Windows 10. La realidad es que el Windows 10 funcionaba, pero cuando intenté utilizar algún equipo, algún programa como OpenShot para grabar vídeo y demás, el equipo se comportaba bastante mal. Entonces probé a instalarle Antix Linux y lo que había sido fácil en el equipo de la basura, pues que tenía teclado físico y ratón físico, yo quería este MSI Cubi utilizarlo con mi teclado habitual BT, que es Bluetooth, que es el Logitech K810, muy bueno, que permite seleccionar 3 equipos en caliente e ir conmutando de uno a otro, y con mi trackpad, que es el T650 también de Logitech, con una pequeña llavecita USB que es la que hace la conexión. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que no conseguí que el Antis Linux pidiera la password a través del teclado Bluetooth. O sea, arranca el equipo, me pide la password en Linux y yo, como todavía no está arrancado Bluetooth, pues no podía meter la clave. Por más que hablé en foros y pregunté y miré, no hubo forma. Y ahí quedó Antis Linux relegado en ese punto. Volveré sobre el tema de los foros de Linux y la gente que está en ellos. Bueno, entonces me puse a buscar Linux, probé varios, probé Ubuntu Studio, que es una versión de Ubuntu que lleva un montón de herramientas para temas de podcasting, para temas de audio, de vídeo, etcétera, pero resultaba que no funcionaban la parte de los Hangouts, o sea, el Firefox que traía no admitía plugins de Hangout, Chrome no conseguí instalarlo y pues bueno, pues básicamente entre eso y que pesaba bastante salió. Probé también Manjaro, no me gustó mucho. Probé el Ubuntu, que sí que era lento, pero unos fallaban por básicamente no poder poner el plugin de Hangouts en el Firefox, que lo que hay que hacer es instalar Firefox ESR. Se instala ESR y entonces ahí sí que te deja instalar los plugins, pero hay sitios donde Linux donde no es fácil hacer esa instalación, o Chrome.
Estuve probando, como digo, hasta incluso Ubuntu normal. Estuve usando el Ubuntu, que también ocupa muy poquito. Y al final me quedé con MX16, MX Linux, que es una variante de Antix X. Y bueno, pesa un poquito más, pero me permitió instalar Chrome, con lo cual utilizo el Hanout con Chrome y Chrome va muy ligero. No como en el Ubuntu, que lo conseguí instalar al final, pero iba muy pesado, muy mal. Pues en este MX16 Linux, en el de 64 bits, pues instalé Chrome y funciona de fábula. Y bueno, pues el única pega ahora mismo, de hecho he emitido los 2 o 3 últimos Hangouts con él y muy bien todo porque me controla la mesa de mezcla, los teclados inalámbricos, micrófono, no sé qué, todo lo hace bastante bien. Pero me he encontrado con la pega de que, bueno, el Chrome no tiene flash, no me pregunten por qué, he estado intentando buscar en foros cómo instalarlo y no lo he conseguido, da varias pistas, varios paquetes que te bajas y no consigo que el Chrome me vea flash. Y sin embargo, el Firefox sí que tiene flash, pero no tiene el plugin de Hanout. Con lo cual, cuando hago Hanout tengo que usar Chrome, cuando quiero hacer algo de flash tengo que utilizar el Firefox. Pero bueno, como tienen los dos ahí, pues bueno, más o menos me manejo. El Firefox no SR, el normal, bueno, pues básicamente tiene flash y funciona porque yo uso, por ejemplo, mucho el pixlr.com/editor para editar fotografías, porque sí, ya me he acostumbrado a él, yo sé que podría estar usando GIMP offline y todo ese tema, pero bueno, pues es el que me gusta y el que utilizo. El problema es que luego vas a los foros a preguntar cosas, ¿no? Pues al final mi problema no era tan complejo, era con el teclado Bluetooth, era conseguir modificar el procedimiento de arranque del Linux para introducir ahí los scripts de arranque de Bluetooth. La cuestión cuál es, que no hay nada prácticamente de ninguno de los Linux medianamente documentado de cuáles son los procesos de arranque, cuáles son los scripts de arranque, su orden, cómo modificarlos, en fin, cosas que, por ejemplo, y a ver, yo no soy un novato, me he tirado 25 años de analista de sistemas antes de pasar a otras cosas en mi profesión, y era analista de sistemas de Solaris, era analista de sistemas en HPUX, era analista de sistemas en AIX, y si tú buscas en internet proceso de arranque Solaris, te encuentras una página donde paso a paso de documentación, donde paso a paso te explica cuál es el proceso de arranque de un Solaris. Lo mismo ocurre con AIX o HPUX. Son Linux, o sea, perdón, son Unix comerciales y está todo descrito al detalle. Pero en Linux no pasa eso. Y además cada Linux es de su padre y de su madre y montan los sistemas de arranque como Dios les da a entender. Pero ay, hermano, dice, no, Linux, la comunidad. Y entonces te metes en los foros de Linux adecuados al Linux al cual estás trabajando. Y encuentras una serie de, lo siento, gilipollas. Encuentras una serie de gilipollas que contestan altaneramente cuando le preguntas algo que a ellos les parece básico. Y yo la pregunta, porque estuve bastante metido en esos foros, ¿es porque te parece demasiado básico o porque no tienes ni puta idea? Porque como no está documentado, nadie sabe cómo es el proceso de arranque del Antix X o del MX16 o su puñetera madre. De suerte, uno ya está un poco fogueado y fue lentamente viendo cómo en el MX16, el cual al final ha quedado, dónde introducir el script para que arrancase Bluetooth. Con todo y con eso, de vez en cuando, hay veces que pierde la conexión con Bluetooth, el demonio de Bluetooth se vuelve tarumba y no hay forma nada más que resetear el equipo para que vuelva a cogerlo. Imaginaos esto es en medio de un Hanout, supone agarra un teclado físico, mete el cable y sigue trabajando. Pero bueno, a lo que yo voy es qué poca disposición hay en esa maravillosa comunidad para que ayudar a la gente. En preguntas no son fáciles como decir, ay, el usuario root, o sea, no son cosas básicas, no, son cositas un poco más profundas lo que he preguntado yo. Y o bien, o no lo sabían y se iban por peteneras, o son así. A la segunda pregunta, ya eres un no sé qué, un lamer y su puta madre. Pues muy mal.
muy mal. Porque claro, cuando luego hablamos de Linux ¿en el escritorio de qué? ¿De 4 geeks absurdos como yo? Porque, ¿qué vas a decirle a tu padre que se instale Linux? ¿Para qué? Solo al final se instalan Linux la gente que tiene a alguien que le da soporte, como yo, por ejemplo. Ahora mi padre se puede instalar Linux, yo le daría soporte. Pero una persona desde cero que se instala un Windows es feliz. ¿Se va a instalar Linux? ¿Por qué? Para vivir eso que yo digo, que no te funcione la cosa más absurda como puede ser un teclado Bluetooth. Para que si tú encima preguntas en un, ya estés un poco más avezado y preguntas en un foro, te traten como la mierda. ¿Es así como va a existir el año del escritorio de Linux? No, nunca, jamás. Porque eso no pasa ni en Windows y eso no pasa en OS X. Donde de entrada las cosas están documentadas y de salida la gente tiene otra disposición. Entonces, hijo mío, si quieres ir de gurú por la vida, no se te ocurra dar soporte, mal soporte, como el que dais en los foros de Linux. Porque desagradables y estúpidos, así. Que habrá gente normal, como en todas partes, hijo. Pero la mayoría, lo que me he encontrado yo, ni tenían ni idea y eran bastante estúpidos. Y cuando lo he tratado y lo he hablado con otra gente en WinTablet, en el foro de Slack, todos me han venido a dar esa razón. Hay muchos gilipollas en el mundo de Linux, en los foros, además con unas especies de absurdeces. En cuanto mencionas el Linux que no es de ellos, ya se ponen en plan talibán. En fin, ¿cuándo será el año del Linux en el escritorio? Nunca. Mientras, yo disfrutando del MSI Cubi, que le tengo más o menos estable con el MX16, y hacer mis hangouts. Hasta aquí, un poquito largo ha quedado, pero bueno, es que tenía que soltar bilis. Un saludo y hasta próximos capítulos. Thank you.